Queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Lunes a lunes estamos tocando y hablando con todos ustedes para hablar de temas a veces complicados como el de hoy día, porque vamos a hablar del caso de esta niña de 14 años que ha sido embarazada por el marido de su jefa. Más o menos viene así la historia y que por supuesto ha llegado a instancias a las 26 semanas de embarazo, ha llegado a tener una interrupción legal, y subrayo esta palabra porque está en nuestras leyes las causales por las cuales se puede interrumpir un embarazo. Así que de esto vamos a hablar hoy día. Tengo interesantes invitadas para comentar esto y para que ustedes también en la casa lo hablen, lo compartan con la familia y para que por supuesto usted también participe con el WhatsApp. Por favor, comentarios cortitos para que puedan ser leídos todos. 720-50-222 es nuestro WhatsApp, así que voy a estar esperando sus reacciones, sus comentarios, sus opiniones del tema que estamos tratando. La interrupción legal del embarazo. Ese es el tema que le planteo esta noche y por supuesto le doy las buenas noches. Comenzamos. Bien, le decía yo al inicio del programa, le decía que hay temas que son complicados de abordarlos porque son temas que tienen muchas aristas y son complicados en sí por la cantidad de opiniones y por la cantidad de legislatura también que existe en este específico tema que estoy hablando sobre la interrupción legal del embarazo. Le voy a dar las buenas noches a la defensora del pueblo, Nadia, buenas noches. Gusto de tenerla aquí por primera vez en nuestro programa. Gracias por estar aquí. Buenas noches, un placer, un saludo a toda la población. Siempre es muy grato estar en la casa de Aviala. Tania Sánchez, del Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización, Ana María Romero de Campero. Buenas noches, Lorena, igual grato estar aquí, siempre compartiendo contigo. La vamos a saludar también a Patricia Brañez, que es del CLADEM. Uno se acostumbra a pronunciar así facilito, pero que es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Pati, buenas noches, qué gusto tenerte. Buenas noches, muchísimas gracias, también para mí un gusto estar aquí. Y como no, también a Melina Carmona del Centro de Ayuda para la Mujer. Gracias, Melina, por estar aquí. Gracias, Lorena, por la invitación. Bien, a ver, se ha dado el caso de esta muchacha, ahorita vamos a ver la notita para contextualizar lo que estamos hablando. Se ha dado el caso de esta niña prácticamente de 14 años que se embarazó, como les decía yo al inicio, de la pareja de su jefa, ¿no? Entonces se embaraza esta muchachita a finales del año pasado, callada porque estaba amenazada, con ella y con sus familiares estaba amenazada, y pasa callada todas estas semanas del embarazo. A la semana 17 decide hablar, porque además que ya se le notaba un poco. Y prácticamente los médicos y todo el trámite jurídico tardan unas 10 semanas en tomar una resolución, tal es así que a las 26 semanas ya se da la interrupción legal del embarazo en nuestro país. Así que una vez sucedido esto, bueno, ha despertado mucha polémica, muchas contrariedades, muchas cosas, muchos detalles para que seguramente hoy seguramente estemos nosotros tocando este tema, que es un tema muy importante porque es un tema recurrente en la sociedad boliviana. Yo quiero que miremos esta notita para poner en contexto de lo que le estoy hablando y luego usted también participe, ya sabe, por el WhatsApp al 720-50-222. Vamos a ver esta nota que nos explica un poquito el tema que estamos tratando esta noche.
Lamentablemente, una menor de 14 años fue violada desde hace 7 meses atrás en el restaurante donde trabajaba, ubicada en el Plan 3000. El dueño de este lugar está detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola. Sin embargo, la menor de 14 años queda embarazada y pide someterse a la interrupción de la gestación en un periodo avanzado. Los médicos se oponen por los riesgos que tendrían y demoran entre 3 a 4 días. Pese a esta interrupción médica, nace el bebé de 1 kilo 10 gramos. Riesgo de muerte hay, porque es prematurez, ¿no? Pero de que hay esperanza, sí, también hay esperanza. El estado de la menor de salud, bien, pero no puede estar bien en el estado, la parte psicológica, que necesita. Aquí también ha intervenido la Defensoría, aquí hay una información de la Defensoría del Menor, y la Defensoría del Menor va a continuar realizando su orientación, su atención inmediata con psicólogos a la niña de 14 años. Los médicos indican que normalmente un embarazo tiene 40 semanas de gestación y al tener 26 semanas tendrían riesgos ambos. Por su parte, el fiscal Mirael Salguero indican que los abortos legales por violación se realizan con una simple denuncia en la FELCB. Que con solo la denuncia de violación se puede tramitar de manera inmediata el aborto, porque lo que sucedía antes era que tenía que hacerse todo un trámite y cuando llegaba el momento aprobado por el juez para que aborte, ya el bebé ya estaba a punto de nacer, lo que habría, como en este caso, 7, 8 meses. Entonces, para evitar precisamente aquello, resguardando los derechos, el Tribunal Constitucional ha establecido que solamente la denuncia por el delito de violación se puede interrumpir el embarazo. Solamente, dice, a la denuncia de la violación se puede interrumpir el embarazo, dice el profesional. Le vamos a preguntar a la defensora cuál es el pensamiento cuando ha intervenido, defensora, la Defensoría de la Niñez en el caso de esta muchachita de 14 años. Como Defensoría del Pueblo, nosotros hemos encontrado puntos de vulneración de derechos humanos por parte de las instancias estatales que se constituyen la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio Público. ¿Por qué? El 2 de abril, efectivamente, se realiza la denuncia por violación de esta adolescente de 14 años. En ese momento tenía 17 semanas de embarazo. Ella, de acuerdo a la sentencia constitucional 206/2014, tenía el derecho a ser informada sobre la interrupción legal del embarazo que le correspondía. Sin embargo, nuestro sistema de justicia, además de no informarle, espera hasta el 20 de mayo una respuesta de una Defensoría de la Niñez y Adolescencia donde dice que no se va a proceder a la interrupción del embarazo por protección a la vida y el derecho del feto. En ese momento, esa Defensoría de la Niñez y Adolescencia no realiza ningún tipo de valoración sobre el adolescente de 14 años. En contraria posición, no solo de la sentencia constitucional 206/2014, sino de la resolución ministerial 027 del Ministerio de Salud y de un amplio bagaje de interpretación del Comité de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos también. En este caso, nosotros creemos que ha habido una flagrante vulneración de derechos humanos en ese momento. Es decir, se pasa casi más de 2 meses en darse esta situación para que finalmente se diga, bueno, hay que hacerle la interrupción legal del embarazo, ¿no? Exacto. Eso. Tania, pese que las mujeres en el país, a través de la Asamblea Constituyente, a través de varias acciones que ha tenido la mujer en el país, en este caso específicamente, de que las cosas sean rápidas, que las decisiones sean oportunas, antes de que, por supuesto, el bebé vaya creciendo. ¿Cuál es la percepción que tienes de este caso específicamente? Porque este caso abre, ¿no es cierto?, un abanico de preguntas que se hace la gente, sobre todo las mujeres, quienes somos las directamente afectadas. Bueno, Lorena, y compartir con lo que mencionaba Nadia, en principio hay una violación de derechos, el derecho a la información básica de la niña, pero además escudándose instancias que debieran estar más bien
prestas a informar sobre los derechos, sobre los procedimientos además a los que se puede acceder en función de decir, pero no nos pidieron información o no dijeron, ¿no? Desde el servicio nosotras hemos tomado contacto también con Fiscalía en Santa Cruz para que este hecho, si bien es lamentable el cómo se ha ido dando en el transcurso de las semanas y del tiempo, tiene que alertarnos también para efectivamente ver que los funcionarios públicos y las instancias públicas cumplan lo que está ya en la ley. Son años de lucha de muchísimas mujeres, el movimiento de mujeres en Bolivia y en el mundo, que plantea la autonomía sobre el derecho de las mujeres, pero mucho más además cuando hechos por violencia, por algo que no está en las manos de una niña como ella, como muchísimas niñas en nuestro país, se ven obligadas a enfrentar, ¿no? Y muchísimo más las familias. Y ahí efectivamente algo que desde el servicio del Ministerio de Justicia se está viendo es cómo aceleramos el que no se tenga que pasar más de 10 semanas u 8 semanas más o menos para dar respuesta a la solicitud y además para dar respuesta a que una niña ejerza sus derechos, ¿no? Cuando de repente las acciones se deberían haber llevado a los 3, 4 días máximo y tomar ya las acciones necesarias para que no vaya avanzando también el estado de gestación que tenía esta niña. Melina, ¿qué piensas de este caso? ¿Es doloroso para la sociedad boliviana, para las mujeres específicamente? Bueno, para mí personalmente estoy sorprendida de que la supervivencia de un bebé, que justamente se llama victoria porque ha sido una victoria para la medicina en Bolivia, que una bebé tan chiquitita de 1 kilo y 100 gramos puede estar viva hoy, ¿no? Yo no lo veo eso como algo trágico, yo lo veo como algo esperanzador. Yo creo que el problema y lo que nos trae a las mujeres a tu programa es la preocupación de la vulnerabilidad que tenemos como mujeres frente a las agresiones sexuales que hoy en día, cada día, están mellando la dignidad de miles de mujeres todos los días y la sociedad no hace nada. Hoy deberíamos estar discutiendo en qué hacer para defender a las mujeres de ese tipo de agresión. Porque realmente estamos viendo que las mujeres están totalmente indefensas, que toda la magnitud de leyes y decretos y instancias que se van poniendo para defender a la mujer, en la práctica no han producido ningún cambio. Esta situación nos tiene que hacer reflexionar. Estamos viendo cómo la mujer está realmente, por un lado, tratando de luchar por sus derechos, tratando de lograr un espacio en la sociedad, pero sigue siendo utilizada como un objeto donde se le quitan todos los derechos, inclusive sin contar la edad, porque no estamos hablando de una mujer adulta, estamos hablando de una muchachita de 14 años. Y sabemos que en nuestro país hoy, en este momento, hay niñas mucho más chicas que están sufriendo abusos iguales o peores a los que está sufriendo esta mujer. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa porque no solamente soy médico, soy madre. Me preocupa porque yo no sé qué le puede pasar a mi hija cuando va al colegio. Me preocupa porque siento que las mujeres no tenemos la protección que necesitamos y que la sociedad no le importa. Dice que le importan las mujeres, dice que va a respetar los derechos de las mujeres, pero eso en la práctica no se realiza. Yo creo que el problema es esta situación dolorosa que ha vivido esta muchacha de 14 años y que la viven cientos de miles de mujeres en nuestro país y nadie, en verdad, está haciendo nada por esta situación. A ver, Pati, es una situación que nos ha llamado la atención porque existe normativa en nuestro país para
finalmente haber hecho lo que se ha hecho. Estás hablando de la vida de esta niña de 14 años, estás hablando del entorno familiar, estás hablando de la propia bebita que tiene 1 kilo y 100 gramos, estás hablando de todo eso y hay derechos, hay pasos que se debieran cumplir oportunamente, que se los ha directamente ignorado y se los ha pisoteado, y estamos en esta situación. ¿Cuántas niñas estarán en la misma situación? No sabemos en el país. ¿Qué piensas? ¿Qué se puede hacer para que en Bolivia se pueda cumplir estos derechos que las mujeres tenemos? A ver, sí, este caso ha redundado mucho en la sociedad y ha golpeado demasiado, ¿no? Pero no es el primer caso. En febrero ya hubo un caso en el que los médicos prolongaron el periodo de embarazo y obligaron, porque así se llama, obligaron a llegar a un término en que las dos vidas eran viables, ¿no? Tomando el discurso de los grupos antiderechos. Este caso es igual, para mí no es una victoria, al contrario, ha sido una vulneración de los derechos de esa niña de 14 años. Las niñas no deben ser madres, las niñas no están preparadas para ni psicológicamente ni físicamente para asumir una maternidad. Su cuerpo no está preparado, ni su base pélvica, ni nada, absolutamente nada para llegar a un parto. Yo creo que la normativa en nuestro país, especialmente el procedimiento técnico, el 027 del Ministerio de Salud, da todos los procedimientos precisamente para que una mujer, una niña, joven, adolescente, en caso de violación, incesto o estupro, requiere una interrupción legal del embarazo. A la sola presentación de la copia de la denuncia, tienen que viabilizar la interrupción legal del embarazo. Y esto dice en 48 horas, no dice en semanas, no dice en 10 semanas, dice que en 48 horas tiene que ser viabilizada la interrupción legal del embarazo. Además señala que tiene que ser valorada psicológicamente, pero no para ver si es que está preparada para la maternidad, sino para enfrentar la interrupción legal del embarazo, para ver si ella emocionalmente está bien, digamos, porque viene de un trauma muy grande después de la violación, el soportar todo el periodo de ocultamiento, si tú quieres, de ese embarazo, ¿no? O incluso de darse cuenta después de muchos meses que sí está embarazada, porque tenemos que tener en cuenta que las niñas cuando empiezan a menstruar, todas hemos tenido esa experiencia, ¿no? Un mes nos viene, otro mes no nos viene, un mes nos viene, otro mes no nos viene. Entonces nuestra menstruación, nuestra regla, no es pues regular, por lo tanto no sabemos reconocer. Además que como en este país todavía tenemos mitos y prejuicios cuando se habla de la sexualidad y no se habla claramente sobre lo que es el cuidado del cuerpo, a veces ni siquiera reconocemos cuando están abusando de nosotros. Entonces, yo creo que la normativa está bien, creo que las fallas han sido administrativas, pero también ahí se ha incorporado otro de los aspectos, que es la objeción de conciencia, que es lo que ha hecho retardar este caso, ¿no? Y que en base a la objeción de conciencia han decidido que el tiempo pase para que ese embarazo sea viable. Y para mí no ha sido una interrupción legal del embarazo, ha sido un parto inducido para que las dos sean viables. Se ha
conversado con abogados, penalistas, con el fiscal, para ver qué dicen sobre la ley, porque la ley dice que es legal en nuestro país, bajo esta figura de que una niña sea violada, es legal la interrupción de este proceso que se vive en el embarazo. Veamos lo que decían a ver estos profesionales del derecho cuando se les consultaba a propósito de este caso de la niña de 14 años. A ver, analizando el tipo penal, existe un tipo penal que se llama aborto impune. Cuando el producto, o sea, cuando una mujer cae embarazada producto de una violación o de un delito, entonces ella puede pedir a una autoridad judicial. Sin embargo, deja al libre arbitrio del juez y a su valoración cuándo podría realizar esta interrupción, por lo cual la persona que decidiera realizar esta práctica tiene que acudir ante la autoridad jurisdiccional, pedir una autorización expresa. Con estas declaraciones, abogados penalistas y constitucionalistas sostienen que existe un vacío legal en el Código de Procedimiento Penal para interrumpir un aborto en casos de violación. Cuando, digamos, las violaciones han sido con el padre, con los hermanos, o producto de una violación, entonces se puede interrumpir. Estos temas están tipificados en todas las legislaciones latinoamericanas, casi en todo el mundo. Consiguientemente son temas de interés internacional, no solamente en Bolivia. Recordemos que existe una sentencia constitucional 0206-2014 que da vía libre a este procedimiento legal para garantizar a las mujeres víctimas de ultraje sexual y un acceso a un servicio de aborto seguro. Sin embargo, este no define hasta qué semana podría realizarse esta práctica en estos casos. La ley establece con precisión que procede el aborto en casos extremos, autorizado obviamente por la ley, cuando exista esta posibilidad de que la mujer haya sido víctima del delito de violación. Pero no establece cuántas semanas de gestación puede realizarse este procedimiento. Entonces, en consecuencia, existe un vacío legal que muchos médicos en muchas ocasiones no saben cómo proceder, porque también trae como consecuencia algún tipo de sanción administrativa y penal para ellos. Según juristas, el límite para realizar un aborto en casos de violación debe realizarse hasta la semana 20, con un producto menor a los 500 gramos de peso. Esta práctica después de este tiempo podría ser riesgosa. La práctica médica a nivel internacional ha establecido que un aborto seguro puede ser realizado hasta antes de la semana 20, es decir, dentro de los primeros meses de la gestación. Sin embargo, esto no está establecido en nuestra normativa y tampoco se conoce de jurisprudencia que haya regulado o haya entendido cuál es el tiempo máximo por el cual se podría realizar la práctica. La víctima de este hecho de violación o cualquier otro hecho parecido tendría que solicitar a una autoridad judicial de manera oportuna. Me imagino que tendría que ser dentro de la semana, 3 semanas, 4 semanas, pero no existe como tal un límite en qué periodo de gestación se puede solicitar. Pero sí existe la figura del aborto impune. Recordemos que días atrás en el departamento de Santa Cruz se practicó la interrupción de embarazo a una menor de 14 años, quien fue víctima de violación. Esta se encontraba en la semana 26 de gestación. El feto fue expulsado vivo y ahora se debate entre la vida y la muerte en terapia intensiva. Este hecho se registró en el Hospital de la Mujer Percy Boland. Sí, esto ha sido en la ciudad de Santa Cruz. Pati, los abogados dicen la línea de la jurisprudencia específicamente, pero dan algunas pautas que tú sientes que donde hay vacíos legales específicamente en este caso. Yo creo que falta información. La sentencia constitucional 206-2014 señala que el artículo 266 del Código Penal es constitucional para aborto impune o interrupción legal del embarazo en casos de violación, incesto o estupro, o cuando la vida de la madre o de la embarazada corre peligro o riesgo de salud. Pero señala claramente que para acceder a una interrupción legal del embarazo, solamente bajo estas figuras tiene que denunciar, con la copia de la denuncia, ir a un centro de salud y solicitar la interrupción legal del embarazo.
Lo que se quita con la sentencia constitucional 206-2014 es esta autorización judicial a la que hacen mención los entrevistados, los abogados. Ese requisito ya no existe en nuestro país, se ha eliminado, ha sido declarado inconstitucional por la sentencia, por la 206-2014. Esta suspensión de este papel, de este permiso judicial, ¿no es cierto?, viabilizaría, abriría las puertas para que las acciones sean más oportunas y más rápidas, pero no ha sucedido. Melina, ¿qué piensas? Bueno, los que hemos leído tanto la ley como la sentencia constitucional 206 del 2014, sabemos perfectamente que no hay ningún límite de tiempo para violación. La gente se da cuenta recién ahora. Esto lo sabemos perfectamente, que puedes hacer un aborto, que médicamente no puede llamarse aborto, pero se contrapone con la parte jurídica, porque se permite el aborto, así como tal, hasta el nacimiento, porque no existe ningún plazo establecido en la norma. ¿Y qué pasa? Pasan estas cosas. Estamos hablando de un aborto y estamos hablando de un bebé que es viable. Un bebé hoy, para la ciencia, es viable inclusive antes de las 20 semanas. Entonces, bueno, le cambian la figura, dicen, no, solamente ha sido una interrupción del embarazo. Bueno, eso es un aborto. Discúlpenme, pero la definición de aborto es interrupción del embarazo. Y vemos que nace una guagua viva, que simplemente con un poco de atención médica, ni siquiera de una complejidad que se puede resolver en un hospital, sobrevive. Entonces, esta situación de que porque es una violación uno puede realizar un aborto sin ningún tipo de tiempo ni de edad del bebé, sin necesidad ni siquiera de una orden judicial. Esto, lo que estamos viviendo hoy, es el resultado de esa decisión que se toma, de decir, si es violación, entonces la mujer puede abortar desde el primer día hasta el momento del nacimiento. Eso está en la norma. Al no poner una fecha, un plazo para el aborto, está diciendo que el aborto se puede realizar durante los 9 meses de la gestación. Hoy vemos una niña viva en el hospital y decimos, está viva. ¿Ese es un problema? Por supuesto que no. Que haya sobrevivido esa guagua no es un problema. Ese no es el problema. Esa guagua nos está demostrando que cuando uno decide hacer un aborto, le está quitando la oportunidad de vivir a un ser humano. Esa niña Victoria es la prueba física de eso. Y esto, acá en Bolivia, no es la primera vez que pasa en el mundo. ¿Sabes cuántas personas son sobrevivientes del aborto hoy en el mundo? 44.000 personas han sobrevivido, igual que Victoria, a un procedimiento del aborto. Esas 44.000 personas han sido sometidas, sus madres, a un aborto provocado. Y hoy están vivas. Tienen sus familias, tienen sus hijos, tienen una vida. Por eso, si hablamos de derechos humanos de las mujeres, esta normativa estaría quitándole los derechos a esa niña que es mujer, que hoy está en un hospital. Que no debería estar en un hospital, porque está en un hospital por una situación de que estamos defendiendo el derecho de una mujer, pero estamos atentando la vida de otra mujer. Pati, tú escuchabas lo que decía la doctora aquí y tú decías, no es tan así. Esa es la percepción que tengo. Sí. A ver, es que yo creo en el derecho a decidir de las mujeres, y en el momento en que a una niña ya le coartan ese derecho al ser violada, es una violación a sus derechos,
¿no? El haberla obligado a tener relaciones sexuales a la fuerza con un X, en este caso, ¿no? Porque en general más del 90% de los casos de violación son los allegados, son los primos, parientes, etcétera, ¿no? Pero la niña, junto con la madre, decide, en este caso particular, decide interrumpir el embarazo, ¿no? Legalmente, como dice la norma, y le ponen una serie de obstáculos, ¿no? Y logran salvar la vida, que sea viable esa otra vida. Pero en el camino se le ha ido violando reiterativamente o revictimizándola a esa niña. Entonces, yo creo que el Estado no está dando respuesta coherente a lo que dice también la normativa que ha generado también. No me estoy refiriendo al gobierno en particular, el Estado ha generado eso y debería haber generado también las condiciones para aplicar y debería haber regulado, por ejemplo, a los objetores de conciencia para que no atiendan ¿Hay este tipo de esto casos. de la objeción de conciencia? Hay. En el informe de la Percy Boland dice que han habido 2 médicos que se han negado a interrumpir el objetores embarazo de conciencia. Y en ese transcurso del tiempo, hasta que designen otro médico, pues han pasado las 10 semanas. Pero yo creo, sinceramente, que la normativa también ha sido violentada sistemáticamente para que este embarazo tenga un final feliz, digamos. A ver, ¿qué dicen? Entre comillas. Claro que sí. Nadia, yo creo que no debe analizarse con tanta superficialidad sobre la vida de quién debe prevalecer o no, porque no es la discusión. Aquí no estamos hablando sobre el derecho a la vida solamente. Y además, más allá de datos estadísticos, no olvidemos que detrás hay seres humanos. Y el comité de la CEDAW ha señalado expresamente dentro de casos de niñas o adolescentes que han sido violadas y que han solicitado la interrupción legal del embarazo y no han sido atendidas por el Estado bajo la percepción de que los médicos señalaban que eso podía perjudicar la prosecución del embarazo. Esto el comité de la CEDAW, que no es una opinión personal. Explícanos, querida Nadia, qué es la CEDAW, por favor. Es el Comité contra la Eliminación y la Discriminación de todas las formas de discriminación a las mujeres. Es parte del sistema de Naciones Unidas del cual Bolivia es parte. Este sistema va a ser una interpretación sobre el grado de vulneración de derechos humanos de las mujeres, los hombres, niñas, niños, adolescentes en todos los estados. En este caso específico, ¿qué es lo que ha señalado en el caso LC contra el Estado peruano? Ha señalado que el derecho a la salud sin discriminación y ha determinado la obligación de los estados de eliminar estereotipos de género, como la creencia de que la vida del feto prevalece sobre la salud de la mujer. En este caso, cuando una niña de 13 años ha decidido suicidarse porque se había encontrado en una situación de embarazo. Entonces, en el caso específico del Percy Boland, no nos estamos encontrando ante una mujer de 30 a 45 años, nos estamos encontrando no solamente con una adolescente de 14 años. Por la situación de esta adolescente, era una adolescente trabajadora, es decir, que vivía en situación de pobreza. Así es. Era una adolescente que estaba en dependencia del abusador, del violador, del agresor sexual. Una dependencia no solo emocional, sino era una dependencia económica, laboral, o sea, en un estado de indefensión absoluta. Ahora bien, la sentencia constitucional 206/2014, que trata de enmarcarse en las recomendaciones de este tipo de organismos como el Comité de la CEDAW, como el Comité de Naciones Unidas, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha señalado que no podemos dejar de lado
la situación específica de las mujeres que son agredidas sexualmente y peor aún de aquellas niñas y adolescentes que son agredidas sexualmente por el mayor grado de vulnerabilidad. Ahora bien, la Constitución Política del Estado, cuando habla del interés superior del niño, nos está demandando dejar de lado debates moralistas. Nos está demandando a los estados, a los tribunales de garantías, a los sistemas administrativos, generar una cierta ponderación de derechos. No se puede poner en riesgo la vida de las niñas y de las adolescentes y de las mujeres que han sufrido agresiones sexuales solamente al libre arbitrio, al criterio personal del médico o de la autoridad administrativa con la que se va a enfrentar. Eso no se puede. En las intervenciones que realizaban estos abogados, totalmente desatinadas, porque esa sentencia constitucional entra dentro del bloque de constitucionalidad de la Constitución Política del Estado, que se considera como derechos fundamentales, es de aplicación preeminente. En este caso, no ha habido una vulneración sistemática de la norma, ha habido una vulneración sistemática de los derechos humanos de esta adolescente de 14 años. Inclusive en este momento, esta niña sigue siendo vulnerada en sus derechos. ¿Por qué? Porque se ha generado una suerte de discurso alrededor de ella, de hacerla sentir culpable, de hacerla sentir un grado de responsabilidad a ella y su familia. Y eso, en esos estados, actualmente, con sentencias que vienen del 2011, con pronunciamientos que vienen del 2014, son vulneraciones de derechos humanos y generan responsabilidad. Ahora, cuando hablamos del tema del Código Penal, o qué responsabilidad penal, o cómo debería ser la regulación penal, esta niña o esta adolescente ha sido sometida a tratos crueles al haber permanecido desde la semana 17 a la semana 26 sin una información y atención adecuada por el sistema de salud y por el sistema de justicia. Eso es lo que ha ocurrido. Esta adolescente ha sido vulnerada en su derecho de acceso a la información, derecho de acceso a la justicia, derecho a un servicio de salud integral, adecuado. Cuando Patricia dice que existían 2 objetores de conciencia, incluso la resolución del Ministerio de Salud señala expresamente que cuando el centro de salud sea público, privado, de la seguridad social, no va a aceptar una objeción institucional. Va a ser una objeción personal. Y cuando se hubiesen acabado los médicos que pudiesen hacer este procedimiento en ese centro, va a generar las garantías necesarias para que esa niña o esa adolescente o esa mujer tenga acceso al servicio de salud que corresponde. Reitero, ya el sistema de Naciones Unidas, el sistema interamericano, ha debatido mucho sobre el tema de ponderación de derechos. Yo estoy de acuerdo con Melina cuando dice hay que resguardar los derechos del feto en este caso, pero no puede ser a riesgo de dejar en desprotección al adolescente. Eso no es justo con él. Y no es justo porque no ha habido un sistema que la haya atendido de forma adecuada y oportuna. Y eso no puede ser causal para que nosotros, como usted ha dicho, nos ceguemos a un proceso de revictimización como el que está viviendo. Eso no se puede permitir. Para cerrar el bloque, a Tania, ¿qué propuestas, qué podemos hacer cuando las mujeres somos agredidas para defender a nuestras mujeres? Nuestras mujeres están indefensas en estas situaciones. Lorena, creo que con lo que ya han expuesto mis compañeras, no lo voy a repetir, no es un tema solamente vulneración de norma, se trata acá de justamente el discutir un sistema patriarcal y se necesitan acciones integrales. Hay la legislación, está nuestra constitución política, está el mismo código penal, está la sentencia constitucional. Y lo que hemos visto son que las personas que han estado en distintos momentos de este proceso han limitado desde el derecho a la información hasta el que efectivamente se tomen decisiones que la familia estaba ya decidida, y no solamente en este caso, sino en varios casos, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que hacer?
De primeras, esta no es una acción solamente legal, es una acción integral que hay que plantearla desde fortalecer nuestros sistemas de información, pero articular con los procesos educativos, el de salud, el de mayor acceso, para evitar justamente que se lleguen a estos niveles de violación de derechos del adolescente, de su familia y ahora de esta niña, la bebé, a la cual se la está usando de bandera, a quien nadie le preguntó cómo se quería llamar, ni siquiera, ni desde el hecho de decir la bautizamos o no, ¿no es cierto? Claro, de hecho ya la han bautizado, además tiene padrino, ¿no es cierto? Un representante de la Iglesia Católica. Hay vulneración de derechos. No sé si específicamente, como decían los abogados, hay vacíos en la norma. Yo creo que ha sido falta de implementación de la acción de la propia norma. Pero tengo que hacer la pausa. Tengo mucha participación, por favor, de la gente que nos está siguiendo con el tema que estamos hablando. Tengo mucha participación, voy a leer, luego de esta pausa voy a leer los mensajes que ustedes nos están mandando para ver qué dicen nuestras panelistas aquí en el programa. Muy bien, estamos sobre las 10 de la noche con 23 minutos. Como le decía yo antes del corte, tengo mucha participación de la gente que nos está siguiendo, donde hay muchísimas preguntas respecto a este tema, porque es un tema, no es un tema fácil para los bolivianos, para las bolivianas específicamente no es un tema fácil. Así que le voy a contar yo que además de esto, en este ambiente que se está viviendo, que es un ambiente electoral, ¿no es cierto? El candidato Víctor Hugo Cárdenas dice que rechaza el aborto legal en niñas violadas porque serían aptas para concebir, dice él. Quiero dar las gracias a PAT que nos ha permitido mostrar esta notita para graficarle la propuesta de una política que hace este candidato. Miren ustedes. Sobre todo el Código Penal y una sentencia constitucional del 2014 ponen como justificativo del aborto, de la interrupción del embarazo, la violación, ¿verdad? Pero yo creo que incluso en ese caso hay que tomar en cuenta que si se justifica la interrupción, es decir, el asesinato, yo diría incluso en ese caso no se justificaría. Es condenable la violación, debe ser sancionado a los responsables, por cierto, pero no tiene por qué pagar el resultado de ese acto, es decir, la nueva criatura. Incluso en ese caso, si el violador y la persona violada no quieren cuidar, proteger, criar al nuevo ser humano, pues hay diversas formas, diversas alternativas, o familiares o centros de apoyo, centros de adopción que pueden facilitar la adopción y la otorgación de una cobertura de protección a la nueva criatura. Yo creo que si bien la norma hoy dice eso, pero tenemos que avanzar, yo creo que mucho más allá. Así está la cosa, ¿no? Bueno, cuando se trata de estrategias comunicacionales, bien está el radicalizar el discurso y el volverlo medio de la línea de Bolsonaro. Vamos a... Pati, ¿qué dices de lo que dice don Víctor Hugo Cárdenas? A ver, yo creo que este candidato no conoce todos los compromisos que nuestro país ha asumido en el marco de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Varias de ya la defensora ha mencionado al comité o al Consejo de Derechos Humanos, a la CEDAW, etcétera. El Comité contra la Tortura también ha hecho recomendaciones a nuestro país para que en casos de niñas embarazadas sean considerados como un acto de tortura el obligarlas a tener a ser madres o a obligarlas a continuar con un embarazo, ¿no? Creemos que
todas estas recomendaciones del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de la MESECBI, de la CEDAW, etcétera, se constituyen en un marco de compromisos y en algunos casos, de cumplimiento obligatorio de nuestro Estado para la protección y garantía de los derechos humanos de las niñas y de las adolescentes, para que se vele por el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Pero también creo que evidentemente no se puede hablar de que las niñas están preparadas para ser madres solo por el hecho de poder quedar embarazada. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que las niñas menstruan mucho a más temprana edad, ¿no? Y eso no significa que emocionalmente o físicamente estén preparadas para esto. Bien, voy a ir a los mensajes. A la doctora Carmona, dice que acertada la doctora Carmona, soy psicóloga y llegan al consultorio miles de chicas violadas que no quedan embarazadas y como no hay bebé, nadie las defiende, dice. Los derechos de ellas, ¿quién las defiende? Justamente estaba pensando en ese tema, que gracias a este embarazo, y es algo que muchas veces no lo vemos, se detuvo el abuso sexual. ¿Quién sabe cuántas veces más hubiera sido abusada esta chica si nunca se hubiera embarazado? Es algo que nosotros, en la atención a las mujeres embarazadas y también en situación de violación, lo vemos y lo hemos visto muchísimas veces. Que la chica está siendo abusada meses, años, hasta que se embarazó, y esta situación es la única situación, lamentablemente, la única situación que en la vida de esta muchacha le hace un alto al abuso sexual y se puede identificar al violador. Los violadores son los primeros interesados en que la chica aborte de la manera más rápida y más silenciosa posible. ¿Para qué? Para continuar y perpetuarse en el abuso. Entonces es algo muy importante que veamos. Si bien es una situación dramática para esta muchacha, gracias a Dios se terminó este cruel abuso que está sufriendo esta muchacha. Nosotras somos mujeres, sabemos lo que significa que alguien viole nuestra intimidad, nos robe, nos destroce la intimidad, y esto es lo que ha vivido esta muchacha. Y yo quisiera hablar todos los días de esto, porque yo estoy indignada como mujer. Me siento realmente vulnerada en mis derechos, de que no puede ser que en mi país, que en Bolivia, un hombre pueda abusar de una chica, de una joven, de una niña, y nadie hace nada y no pasa nada. Vemos en los medios de comunicación que nos rasgamos las vestiduras cuando aparece un embarazo. Pero después estamos mostrando en los medios de comunicación a la mujer como un objeto y nadie dice nada. Uno se sienta a comer un pollo con papas fritas y tiene que ver mujeres ahí como si fuera un objeto que vende, un objeto que me permite atraer las miradas para ofrecer mi producto. Y nosotras las mujeres, calladitas, aceptamos todo, permitimos todo. Los hombres viven excitaciones sexuales gracias a esas imágenes y suplen buscan satisfacer ese placer con la persona que tiene bajo su dominio. Y nosotras las mujeres permitimos que salgan esas imágenes, permitimos que se muestre a la mujer como un objeto y no cuidamos a nuestras hijas cuando están a veces en situaciones de riesgo. Esa mamá tiene que aprender, y todas las mamás tenemos que aprender a cuidar a nuestros hijos, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde la mujer es presa fácil. Estamos en una situación de riesgo, de peligro,
Y esto se debería tratar y tratar y tratar. Yo creo, y que estamos todas, y felicito al trabajo que hacen las disertantes esta noche, porque estamos preocupadas y hacemos algo por los derechos humanos de las personas. No solamente nos encerramos en nuestro núcleo del hogar, sino que tratamos de ayudar a los demás, de ver las necesidades de los demás como mujeres. Que un tema candente de lo que se ha hablado mucho esta noche es la vulneración de los derechos humanos. ¿El abuso sexual acaso no es una vulneración? ¿Cómo podemos poner en esta noche, decir y hablar que el problema es que se tardó en hacer el aborto y por eso hoy esa niña está viva y que el problema es que la niña Victoria está viva? Ese no es el problema. Esa niña está viva, es una victoria. Pero el problema no es ese, el problema es lo que está pasando con las mujeres hoy en día en nuestro país. ¿Cómo vamos a estar hoy pensando que la solución y la vulneración de los derechos está solamente en la tardanza y que porque se tardó la niña hoy está viva, ¿debería estar muerta? Esa es la pregunta. A ver, a la defensora le quiero pedir concentrarnos. ¿Qué hacemos para defender, para que se cumpla la normativa, defensora, y cómo hacemos para evitar estas agresiones sexuales a nuestras niñas? Específicamente, defensora, por favor. Sí, pero permítame, por favor. Primero, que un embarazo históricamente nunca ha sido un punto de detención de violaciones. Y la historia nos ha demostrado cómo en la dictadura militar las mujeres embarazadas eran violadas, violadas durante el parto. Y los productos de esos embarazos de violación eran igual violados y violadas. Eso nos ha dejado la dictadura, así que un embarazo, por este caso, no puede decirse que ha sido el punto que ha detenido una violación sistemática, por un lado. Por otro lado, estoy de acuerdo cuando se dice que sí, se pone a la mujer como un objeto en los medios, en las calles, en el discurso, pero poner a la mujer como reproductora es ponerla como objeto también, sin considerar los derechos y los límites y la ponderación de derechos que deben hacer tanto las instancias administrativas como los sistemas de garantías. Ahora bien, es cierto que la violación o la agresión sexual, cuando es naturalizada, cuando es vanagloriada, cuando además se la premia y se le da un ámbito de gloria a este tipo de situaciones, evidentemente está siendo naturalizada. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando en nuestras sociedades. Eso es lo que pasa cuando se habla de embarazo adolescente. Yo me estremezco porque digo, por favor, una niña de 10, de 12, 14 años no está embarazándose, está siendo violada, está siendo agredida sexualmente y en muchos casos por la situación de vulnerabilidad. Y muchas veces estas niñas vienen de hogares donde las madres también han sido vulneradas, bajo una idea de que tienen que someterse, una idea de que tienen que aguantar porque la sociedad les ha dicho que son mártires. Y no puede ser así. Hoy en día, cuando tienes un comité de Naciones Unidas, un comité de la CEDAW, un sistema interamericano que te ha marcado reglas relativamente gradas de lo que no es soportable y lo que no es aguantable, mínimamente tiene que ser exigible. ¿Hay que prevenir la violencia? Sí, hay que prevenirla. ¿Y eso qué implica? Y demanda a las instituciones. Ir hacia la comunidad, ir hacia la familia e ir hacia la vecindad. No en un marco de ir a adoctrinar a la gente, pero sí de ir y explicarles los derechos que les asisten, las instancias que están obligadas a atenderlas, pero también nos están demandando a las instituciones estatales ir y fortalecer las capacidades de esas instancias administrativas y judiciales que están encargadas de hacerles respetar sus derechos. En esa línea, la Defensoría del Pueblo está ingresando al 54% de municipios a nivel nacional, considerados pequeños y medianos, para hacer este trabajo. Creemos que ahí está la responsabilidad. Más allá del discurso, es ingresar y hacer trabajo en acción.
A ver, luego ha quedado pendiente mi pregunta, defensora. Quiero leer, por favor, la participación de la gente, porque voy a leer todos de corrido para que ustedes vean las opiniones que hay sobre este tema. Por otro lado, dice, el Estado sabe las consecuencias del aborto. Tener el trauma de la violación lleva años de superar y el del aborto es de por vida. Que se mejore la adopción de esos niños sería lo mejor, es uno de los comentarios. Buenas noches, me quedo sorprendida de la intervención de una de sus panelistas, puesto que ella no se siente parte del grupo de mujer, y más aún que la niña para ella es una muchacha. Gracias a la señora Margot. El aborto no es un triunfo y mucho menos una bandera de libertad. En el aborto se mata una vida inocente, porque las mujeres que están ahí ¿por qué no hablan del violador? Dice. ¿Por qué condenan al ser inocente? ¿Qué hizo esa niña pequeña llamada Victoria en contra de su madre? ¿Me pueden responder, por favor? También dice otra persona que está siguiéndonos, creo que Melina tiene razón. Hay que llegar antes de que se llegue a esta terrible decisión de querer matar a un bebé, que no tiene la culpa. Otro comentario, ¿por qué no se piensa en prevenir este tipo de situaciones en lugar de legalizar un acto criminal? Preguntar a la defensora del pueblo cuál es su acción real en defensa de los más vulnerables. ¿No deberían defender al bebé, que en este caso es el más vulnerable? Otro comentario dice, yo felicito a las mujeres o niñas o mujeres que vayan saliendo adelante de esta situación. A pesar de traumas, hay mucha gente que ayuda a salir adelante, no al aborto. Si tengo derecho a decir mi cuerpo, mi decisión, también puedo suicidarme, ¿no? Es mi cuerpo, es mi decisión. ¿Cuál es el límite? Estoy de acuerdo con Melina, el verdadero derecho humano es defender las dos vidas. El aborto es un crimen, es matar a una vida inocente. Yo estoy de acuerdo con Melina. Por favor, no se llama interrupción del embarazo, sino finalización del embarazo, porque no se puede seguir después con el embarazo. Tengo muchos más mensajes. Las televidentes nos están siguiendo. Han habido algunas preguntas, defensora. Y cortito, por favor, porque tenemos muy poquito tiempo. Ya, primero que en esta situación hay un adolescente y hay una niña. Y el Estado no puede dejar de lado la garantía de vida, seguridad e integridad de ambas. No se puede. Y no se puede bajo un discurso de prevalencia del derecho de la niña ir en desmedro del derecho del adolescente. El Estado tiene la obligación de garantía de ambas vidas, si se quiere de ese modo. Pero además, el Estado, que es signataria o es parte del sistema de Naciones Unidas, el sistema ya les ha dicho a los estados, ustedes tienen que precautelar y tienen que darle todas las garantías a las niñas y a las adolescentes que han sido víctimas de violación y obligarlas a seguir un embarazo después del trauma de la violación, lo único que está generando es un trato cruel contra estas vidas. Yo le preguntaría ahí, entonces, ¿dejamos que estas adolescentes continúen con algo que les está generando vulneración? No sería el primer caso en el que estas adolescentes que se han visto obligadas han decidido suicidarse. Ahí el Estado tiene que tomar medidas efectivas, precautelando también la vida de esta adolescente. ¿Cuáles son las acciones, como decía esta televidente, cuáles son las acciones reales, defensora? Estamos trabajando en el tema de prevención de la violencia sexual a través de sensibilización con población. Pero también es obligación de las instituciones estar capacitadas o fortalecidas en la norma. O sea, estamos en un Estado de Derecho, donde hay una constitución política del Estado que señala derechos para la niñez y para la adolescencia y para las mujeres y los hombres, y también obligaciones estatales que deben ser cumplidas. A ver, Tania, cortito, antes de irnos a la pausa. Acciones reales también para el servicio de la mujer, porque claro, vivimos esta situación, nos da pena, nos angustia y hay zozobra. Creo que ahí, Lorena, una acción real es de hecho la creación del servicio de la mujer. Ya. Y ahí creo que hay que decir que si nadie dijera nada, si no hubiera un movimiento de mujeres que desde hace años, no solamente en Bolivia, sino en la región, habría estado y está justamente visibilizando que este es un problema social, no es un problema de las mujeres, no tendríamos una normativa como la tenemos ahora
no habrían instancias para que se aceleren medidas mucho más oportunas. Y ahí efectivamente es lo que Nadia también mencionaba, hay que trabajar con las familias, no perdamos de vista el 70% de los casos de violencia y de violencia sexual también está en el núcleo familiar, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, no es un tema que esté fuera ni nada de aquello, y nuevamente creo que las soluciones son integrales, vienen también y qué bien lo que decía Melina, hay que pues empezar también a trabajar en distintos espacios, en nuestros grupos, en donde estemos, y no salir en defensa de los derechos de las mujeres, de todos los derechos de las mujeres, porque hace uno es inherente al otro, en todos los momentos, todos los días, cada día. Creo que parte de lo que se está haciendo desde las instancias públicas y este trabajo, además, para fortalecer capacidades de los operadores, que desde el Ministerio de Justicia, el Servicio Plurinacional de la Mujer, con la implementación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y muchas de las instancias que hacen a la ruta de prevención, atención de la violencia, en estos meses todos estamos en aquello, pero hace también a la corresponsabilidad social y a la sociedad en su conjunto, ¿no? No naturalicemos más la violencia en contra de las mujeres, este sistema patriarcal que todavía nos plantea que hay un segundo nivel, o hay unas ciudadanas de segundo nivel, ¿no es cierto? Entonces, y ahí esa es tarea de todos, medios de comunicación, el Estado, así es, de la escuela. sociedad en su conjunto. Vamos a hacer esta pausa. Quiero después escuchar las propuestas y los desafíos que tenemos como bolivianos. Son un montón de mensajes que llegan, porque el tema es complicado. ¿Desde dónde lo agarramos? ¿Cómo nos defendemos? Esto se debería dar en el colegio, en las unidades educativas, cuando las niñas tienen 6, 7, 8 años. A ver, vamos a pedirles a nuestras panelistas que nos contesten esta pregunta, que es lo que más o menos uno atina a pensar que las chicas deben tener esta información para poder defenderse justamente de estas agresiones. Vamos a la pausa. Bueno, muchas gracias por su participación. Aquí hay muchísimos mensajes. Están de acuerdo con la doctora Carmona y también están de acuerdo con la defensora, con lo que dijo Patricia, con lo que dijo Tan. Pati, la propuesta, ¿qué debe trabajar? ¿Cuál es el desafío para los bolivianos? No solamente en la normativa, sino en el accionar de todos los días. A ver, el CLADEM está trabajando sobre una propuesta para la eliminación del artículo 309 del Código Penal, que es sobre el estupro, porque la mayor parte, una de las preocupaciones de las preguntas era qué hacemos con la cuestión normativa y de la persecución a los agresores, ¿no? Lo que hemos visto en un estudio es que hay la retipificación de los casos de violación convertidos a estupro. Es decir, la violación tiene entre 15 y 20 años de sanción en la cárcel, ¿no? Y cuando hacen la retipificación se convierte en un delito de 3 a 6 años, es decir, se baja, ¿no? Pero la pregunta es cómo una niña de 10, 11, 12 años, ¿no?, va a consentir tener una relación sexual con una persona de 20, 30, 40, hasta de 50 años, ¿no? Entonces, eso no es estupro, eso es violación, según nuestra normativa, y por lo tanto el CLADEM está pidiendo que se elimine este artículo del estupro. Pero por el otro lado, también creemos que es importante trabajar e impulsar desde el Ministerio de Educación todo lo que es la educación integral en sexualidad. Porque, como decía al principio, cuando a las niñas, a los niños no les enseñan lo que es el cuerpo, lo que es el respeto al cuerpo, lo que es tu territorio más íntimo, que es tu cuerpo, tampoco aprendes a identificar cuáles pueden ser las acciones que están llevando a un abuso, ¿no? Creemos que es importante hablar
sin mitos, sin prejuicios sobre lo que es el desarrollo de la sexualidad en niños y en adolescentes y en jóvenes, ¿no? Entonces, creemos que si bien hay que hacer reformas en lo legal, también hay que apuntar a todo lo que es lo social, directas, ¿no? Y en lo, claro, en lo directo. En lo que yo preguntaba antes del corte, en el tema del colegio y de las unidades educativas. Doctora, ¿cuál es la propuesta suya? ¿Cuál es el desafío? Bueno, la propuesta del Centro de Ayuda para la Mujer es algo que venimos realizando ya hace más de casi 15 años. Ahí se atienden los casos. Hemos atendido cientos de casos de mujeres con violación. Todas han decidido libremente y ninguna se ha arrepentido de tener a sus bebés. Cuando se plantea una solución y se piensa que el aborto es la única solución, momentito, no es la única. Hay otras alternativas y hay que analizar todas y ver realmente cuál es la que tiene menor efecto negativo, menor daño. Ahora, está en nuestra Constitución, en el Código, está el hecho de la interrupción legal del aborto, porque se ve afectada la vida del adolescente. En nuestro país, en Bolivia, el aborto es un delito. Lo único que tenemos en la normativa es la impunidad bajo ciertas causales. Por eso el médico no está obligado a hacer un aborto, porque nunca la ley puede obligar a un médico a cometer un delito en su profesión. Pero doctora, discúlpeme que le cuestione yo esto. Hay esta normativa, ¿no es cierto?, de lo que hablábamos desde el año 1972, la que dice que amplía las causales del aborto, sí, para que obviamente pero cuidar la vida del adolescente. En ningún momento esa normativa se refiere a que el aborto es legal. Yo pienso que lo importante aquí, yéndonos al tema que tú me preguntabas, es que realmente las mujeres nos preocupemos y nos ocupemos de defender nuestros derechos y que la imagen de la mujer en Bolivia sea digna, sea una imagen que realmente nos represente como mujeres y no seamos utilizadas. Y lo segundo, que es algo que no se ha mencionado siquiera en este programa y que me gustaría decirlo, hay que fortalecer la familia. La familia, porque la familia es donde educamos a nuestros hijos, donde prevenimos, donde establecemos los lazos afectivos suficientes para que una muchacha tenga la confianza de venir a contar a sus papás qué está pasando, qué le está pasando. Perfecto. Por favor, yo les pido a producción que me den 2 minutos porque quiero el cierre de la defensora y quiero el cierre de la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer. Por favor, defensora. Primero, que todos los seres humanos, considerados como tales y reconocidos por los estados, tienen innata la condición de dignidad. Eso no se lo gana ni se lo pierde. Es una condición humana reconocida por los estados hacia las personas. Segundo, lo que se tiene que hacer, lo que estamos viendo nosotros como Defensoría del Pueblo, es que el Consenso de Montevideo ya ha recomendado al Estado boliviano implementar una currícula sobre sexualidad. Hay que continuar y hay que exigir al Estado que lo haga, no dentro de un marco moral, sino de un marco de respeto de derechos humanos. Segundo, creemos que es importante en los hechos trabajar con los gobiernos autónomos departamentales y municipales políticas públicas sobre la temática, desde la desnaturalización de la violencia sexual, hasta términos de prevención de la violencia. También creemos que es necesaria una política de prevención de uniones tempranas, porque en el fondo esto están ocultando violaciones o agresiones sexuales a niñas y adolescentes. También es necesario trabajar, o estamos trabajando en el tema de exigibilidad de derechos, porque si bien la Constitución Política del Estado no establece o no da un parámetro sobre el aborto, no olvidemos que el bloque de constitucionalidad va a incorporar todas las
sentencias, todos los pronunciamientos de organismos de derechos humanos dentro del marco constitucional. En este sentido, el sistema de Naciones Unidas, el Comité de la CEDAW, ya se ha pronunciado sobre las ponderaciones de derechos y ha precautelado los derechos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes principalmente. Nada más, doctora, ahí déjeme. Tania, tu cierre, por favor, nos vamos ya. Bueno, ahí contarte, Lorena, justamente a raíz de todas estas recomendaciones y desde el servicio hemos tenido reuniones con distintas instancias, ministerios, entre el Ministerio de Comunicación y Educación. Este es un tema que es prioridad para el Estado, el mismo presidente lo ha mencionado. Y en estos meses justo vamos a estar lanzando una campaña nacional para que se puedan sumar organizaciones, instituciones, Estado, todos y todas. Tenemos mucho que hacer, mucho que hacer por diferentes flancos. Este es un tema bien preocupante, es un tema preocupante para los padres, para los hijos, para la sociedad en pleno, porque es un tema que lo vemos reiteradas veces, casi todos los días en los medios de comunicación. Un cariñoso abrazo. Nosotros volvemos el próximo lunes. Permiso.